Hola, ¿qué tal? Les presento un nuevo relato de Edward Phillips Oppenheim, protagonizado por el detective Nicholas Gould, de vacaciones en Inglaterra, aunque siempre atento a los acontecimientos. Como ya saben, estos relatos son de dominio público, sin derechos de autor. Originalmente escritos en inglés, aquí les ofrezco mi propia traducción al español. Asimismo, tanto la introducción como el epílogo que acompañan esta narración son también creación propia, pensados para contextualizar la obra y enriquecer la experiencia del audiolibro. También incluyo el texto en pantalla, ya que pienso que puede ser de gran ayuda, tanto para las personas con dificultades auditivas como para quienes aprenden español como segunda lengua. Y ahora ya doy paso a la introducción. En esta ocasión viajamos al corazón de Devonshire, a un pequeño pueblo envuelto en lluvias persistentes y brumas interminables. Allí aún se recuerda a 3 mujeres cuya hermosura marcó a toda una generación. Las señoritas Drysdale, conocidas como las hermosas hermanas de Wright. Tras la elegancia de su porte se ocultan misterios, orgullo y destinos contrariados. Así comienza esta historia en la que Gould, sin proponérselo, se verá envuelto en los secretos de un pueblo aparentemente tranquilo y en el drama íntimo de 3 hermanas cuya belleza no pudo protegerlas de la soledad ni del paso del tiempo. El único defecto que le encuentro a Devonshire, observó Gould desde lo hondo de un confortable sillón en el salón bar del Wright Arms, es su clima. El ferretero del pueblo, de nombre Tom Berry, pareció levemente desconcertado. «¿Y qué tiene de malo, señor?», preguntó. Gould señaló los cristales del ventanal, por los que corrían interminables hilos de agua. Durante 2 días, él y Flip se habían visto obligados a suspender sus andanzas. «Lluvia», declaró, «mírela, 2 días seguidos y amenaza continuar». En el resto de Inglaterra los pronósticos prometen buen tiempo. El ferretero miró por la ventana y se rascó la barbilla, pensativo. «Nosotros no llamaríamos a eso lluvia», replicó. «Es una especie de bruma y no hace daño». «Si saliera usted ahora, lo calaría hasta los huesos en menos de 10 minutos», repuso Gould. Tom Berry sonrió. Era un hombre tolerante, siempre dispuesto a reconocer el punto de vista del forastero. «Se seca enseguida», observó. «Un poco de buena agua de lluvia le sienta bien a la piel y al cuerpo, como que lo refresca. Demasiado sol seco, dicen, cría enfermedades». «Yo diría que Tom tiene razón», convino Farrow, el carnicero del pueblo, con los ojos chispeantes. «El sol levanta polvo y todos los médicos dicen que donde hay polvo hay microbios. Yo diría que no quedará una pizca de polvo en Wright de aquí a 15 días». «Estoy dispuesto a admitirlo», concedió Gould, «pero con un tiempo así uno no se puede mover mucho y de verdad que lo echo de menos». «Le viene bien a las cosechas», insistía el señor Farrow, que también cultivaba algo en su pequeño huerto. «Y nos viene bien a los humanos», añadió Tom Berry. «Por aquí los hombres son recios
y yo diría que tenemos a las mujeres más guapas de todo el oeste del país. ¿Cómo? ¿Aquí mismo, en Ryde?, preguntó Goat. Aquí mismo, sí señor, en este pueblecito, respondió con seguridad. Nadie puede negar que nuestras mujeres tienen una belleza excepcional. Son incluso famosas, se lo aseguro. Muchas de ellas lo han sido. Ahí tiene a Anna Kreisky, la hija del maestro. La retrataron para la Academy. Y desde luego las señoritas Drysdale de la Casa Roja. Las hermosas hermanas de Wright, apuntó la patrona desde el otro lado de la barra. Así las llamaban a aquellas pobres señoritas. ¿No están por aquí?, inquirió Goat. La patrona negó con la cabeza. Era una mujer de mediana edad, de aspecto agradable, muy pulcra en el vestir y con cierta severidad en el porte. Terminó de limpiar un vaso, lo colocó en el estante y volvió a girarse. Solo queda una aquí, señor, la señorita Adelaida, dijo en tono confidencial. Su belleza les ha traído bien poca fortuna, pobrecitas. ¿Las otras están casadas?, preguntó Goat, más por mantener viva la lánguida conversación que por verdadera curiosidad. No se sabe con certeza qué ha sido de ellas, admitió la patrona tras un instante de vacilante embarazo. Puede que la señorita Adelaida lo tenga en su cabeza, pero, aunque es persona veraz y asidua a la iglesia, hay ocasiones... Vaciló. Su turbación pareció compartida por todos los presentes. No conviene fiarse del todo de lo que la señorita Adelaida dice respecto de sus hermanas, se aventuró el señor Farrow. Es orgullosa. Todos los Drysdale lo eran. Hay quien dice que ni ella lo sabe. Lo que sí es seguro es que esa historia suya de que la señorita Henrietta se casó con un millonario americano no era, por así decir, la verdad exacta. ¿Cuántas hermanas son en total?, preguntó Goat. Son 3, confió la patrona. La señorita Adelaida, que es la mayor, la señorita Henrietta, que viene después, y la señorita Rosalind, la más joven. La señorita Rosalind tendrá, déjeme ver, 32 años por Navidad. La señorita Adelaida debe rondar los 40. Y la señorita Henrietta estaba entre ambas. ¿Y hay de veras algún misterio en torno a las 2 que se marcharon?, prosiguió Goat, acariciando a Flip, que había logrado encaramarse a sus rodillas. Hubo un breve e inquieto silencio. El señor Farrow cargaba su pipa. Tom Berry contemplaba los vidrios de las ventanas anegados por la lluvia. La patrona suspiró. Parece que sí hay un poco de misterio, señor, admitió. Bien pudo haber existido una tragedia. Este no es lugar de chismorreos, como comprobaría si se quedase entre nosotros algún tiempo. Pero si con hablar se pudiera aclarar a dónde han ido esas 2, muchos estaríamos dispuestos a hacerlo de la mañana a la noche solo por ayudar a la pobre señorita Adelaida, manifestó la patrona. De pronto el señor Berry alzó un dedo en señal de aviso. Todos se volvieron a mirar a Goat con suma atención. La patrona se inclinó sobre el mostrador. «Tenga cuidado, señor», susurró. Se oyó un golpecito en la puerta que se abrió con suavidad. Entró una mujer, ante cuya presencia los 2 comerciantes se pusieron al instante en pie.
ejemplo que Goethe siguió. Pese a la sencillez de su atuendo, un impermeable poco favorecedor, de cuyo faldón goteaba la lluvia, y algo casi como un sombrero de marinero del suroeste, había en su porte y en su voz una educación, y en su rostro una belleza de facciones, tez y colorido que la habrían hecho destacar en cualquier asamblea. Les sonrió a todos con gracia. Sin embargo, su atención quedó prendida en Goethe. «Dispense que me tome esta libertad, señora Delbridge», dijo dirigiéndose a la patrona. «He oído decir que había aquí un forastero, quizá un caballero de Londres». «Usted nunca es una molestia, señorita Drysdale», anunció cordialmente la patrona. «Acerque una silla, señor Farrow. ¿Quiere sentarse un minutito, señorita?» La mujer negó con la cabeza. Miró a Goethe fijamente y con cierta súplica en su mirada. Una larga e inquisitiva mirada de unos hermosos ojos, suaves y luminosos, de manera que despertó su curiosidad. «He tenido la grandísima desgracia», explicó, «de extraviar las direcciones de mis dos hermanas, que se marcharon de visita a Londres. Me escribían con regularidad, desde luego, pero mi doncella, limpiando un día mi saloncito, destruyó todas sus cartas. Naturalmente, al no saber de mí, han dejado de escribirme. Mi única posibilidad de saber de ellas ahora parece ser que algún viajero como usted se las haya encontrado o tenga ocasión de encontrárselas. La mayor allí se llama Henrietta. Se parece mucho a mí. Rosalind, la pequeña, tiene el pelo más claro y los ojos azules». Su mirada ansiosa, muda, seguía interrogándolo. Goethe advirtió de pronto que todos intentaban hacerles señas disimuladas. Entendió con rapidez. «Lo siento muchísimo, señorita», dijo, «pero no recuerdo haber conocido a ninguna de las dos. No obstante, ahora que me lo ha dicho, si tengo la ocasión de verlas, les explicaré, por supuesto, que usted está deseosa de tener noticias suyas». La joven exhaló un leve suspiro de alivio, sonriendo con gracia. «Le quedaría muy agradecida, señor», admitió. «Mire, hay un rumor. He oído algo de que Henrietta se ha casado con un millonario americano. Pero nada definitivo, nada en absoluto, solo un rumor. Si tuviera la amabilidad de hacerme una breve visita esta tarde, le enseñaré sus fotografías. Vivo en la Casa Roja. Cualquiera en el pueblo le indicará. Le quedo sumamente agradecida de antemano». Y haciendo ademán de que la conversación había terminado, dijo: «Buenas tardes, señora Delbridge. Buenas tardes, señores». Goethe llegó a tiempo de abrirle la puerta. Ella salió con un gesto y una sonrisa que una reina habría prodigado a un fiel servidor. Oyeron sus pasos sobre el suelo empedrado. Nadie habló hasta que la puerta exterior se cerró. «Esa es la pobre señorita Adelaida, en persona», confió la señora Delbridge. «Un poco tocada de la cabeza, pobrecita, y bien que se entiende, con tanto tiempo viviendo sola. Ha sido una fortuna que el caballero se diera cuenta a tiempo. Tiene el orgullo muy sensible, la pobre. No hay forastero que llegue al lugar a quien no le haga la misma pregunta. Casi todos le siguen la corriente, como muy bien usted ha hecho». Lo singular del caso, declaró Goethe, que había permanecido mirando por la ventana con cierta perplejidad,
es que creo que podría decirle dónde está su hermana Henrietta. Hubo un instante de silencio incrédulo y contenido. El señor Farrow se quedó inmóvil, a medio gesto de vaciar la pipa, y miró boquiabierto al interlocutor. Tom Berry dejó el vaso que estaba a punto de llevarse a los labios y se quedó hecho una estatua muda de asombro. La señora Delbridge fue la primera en recobrarse. ¿Y dónde podría estar la señorita Henrietta?, preguntó enseguida. Gould vaciló. Si no me equivoco, repuso con gravedad, en la prisión de Wandsworth. Poco después entró el médico, atareado como siempre, a por su habitual jerez. Un hombrecillo nervioso que disimulaba cierta inseguridad de modales, aparentando ir siempre con gran prisa. Era bajo y de aspecto poco favorecedor, pero de ojos sagaces y bondadosos. «Bueno, señores», dijo, avanzando hacia un apetecible sillón con la copa en la mano. «Vaya tiempo, qué tiempo endiablado. Una tarde francamente deprimente. Acabo de salir de la Casa Roja. Ojalá no hubiese ido hoy, con el día como está». «La señorita Adelaida ha estado aquí hace media hora, doctor», le informó la patrona, siempre atenta a cada detalle de la vida local, dotada de esa curiosidad incansable que, sin declararse chismorreo, no deja escapar nada de lo que ocurre. El médico asintió. «Eso me ha dicho. Ustedes no habrán notado cambios, claro está, pero los hay. A medida que el cuerpo se consume, la mente se debilita. De aquí a un año, si vive, estará demente». «Dios no lo permita», exclamó fervorosa la señora Delbridge. «Wright ya no sería lo mismo». «Si por casualidad», prosiguió el doctor, sorbiendo su jerez, «por la más remota casualidad, aparecieran la señorita Rosalind o la señorita Henrietta, o mejor aún, las dos, todo podría ser distinto. Lo que la está consumiendo es la ansiedad y este pequeño tormento diario de tener que fingir. Es demasiado orgullosa para admitir que la mantienen deliberadamente en la ignorancia de su paradero. Y lo que entre tanto hace que se le esté quebrando el corazón». Los pensamientos de Gould retrocedieron. Recordó un juicio celebrado en el Old Bailey, el gran tribunal penal de Londres, célebre por acoger los procesos criminales más graves del país. Había una mujer en el banquillo para quien las cosas pintaban muy mal. Aún ahora podía ver su rostro pálido, sus ojos espectrales, la mirada que le lanzó, lo más parecido a una súplica, una mirada que no había olvidado. «Lo peor», reflexionó el médico, «es que uno no puede sugerirle que publique un anuncio, porque la señorita Adelaida jamás consentiría en admitir la verdad, que sus hermanas llevan años sin darle noticias. Ella prefiere sostener, con dignidad obstinada, que las cartas solo han dejado de llegar desde hace unos días. Y así vivimos en este engaño piadoso. ¡Qué situación tan difícil, muy difícil! Y mientras tanto, murmuró Gould por lo bajo, la paciente se consume. Aquella noche, tras la cena, Gould cumplió su visita prometida y convivió una hora larga con la tragedia. La Casa Roja era bastante imponente, un bello edificio georgiano, algo retirado de la carretera, pero todo en ella delataba una lucha amarga contra la penuria. La alameda sin desbrozar, los parterres sin flores. La propia señorita Adelaida abrió la puerta.
Su breve disculpa parecía indicar que los criados habían sido vencidos por su prisa por recibirlo. Lo condujo a un saloncito, con abundante buen mobiliario, pero con una terrible atmósfera de penumbra y desuso. Las pisadas resonaron huecas, y Gould quedó convencido de que no había nadie más en la casa. Ella tomó asiento a un lado de la chimenea y por un instante extendió las manos hacia un fuego imaginario. «Me habría gustado que hubiera conocido a mis hermanas, señor Gould», empezó. «Por desgracia, como le he explicado, ambas están fuera por un breve tiempo. Aquí las echan de menos. Son todos muy amables y me lo dicen a menudo. Yo misma las extraño. ¡Qué necedad, además, haber extraviado sus direcciones y que se me hayan quemado todas sus cartas! ¿Está usted seguro de que no se ha cruzado con ninguna de ellas en Londres?» «Creo que no», respondió Gould, «pero tendría más seguridad si pudiera enseñarme sus retratos». Ella le trajo un álbum, un cuadernillo corriente lleno de instantáneas. En casi todas el escenario era el mismo. Las tres hermanas aparecían demorándose ante una de las tiendas de la calle del pueblo. Cruzaban la calzada, se detenían a hablar con algún conocido, entraban por su cancela o salían de ella. Y sin embargo, aquellas instantáneas, algunas mal tomadas, tenían un punto de asombroso interés. Las tres mujeres eran, juntas, las más hermosas que él hubiera visto nunca. Compartían la misma postura graciosa y segura, los rasgos perfectos y la encantadora expresión. «Diríase que tenían casi la misma edad», comentó. «La verdad es que apenas se notaba la diferencia cuando estábamos juntas», asintió ella. «Vivíamos igual, compartíamos ideas, hasta hace poco. Luego quizá hubo un cambio. A veces me lo he preguntado». «¿Un cambio?», sugirió él, esperando alguna aclaración. «Yo», dijo ella, «siempre me sentí contenta con mi vida. A veces, no obstante, me daba la impresión de que Henrietta e incluso Rosalind hubieran querido aventurarse un poco más en el mundo. Nuestros paseos matutinos, que a mí siempre me bastaban, a ellas les aburrían. Sus ojos miraban más lejos. El saludo del doctor Capper, los cumplidos rústicos del señor Berry, las sonrisas de todos en el pueblo. Esos comentarios que inevitablemente nos llegaban de vez en cuando colmaban el placer de mi día. Creo que ellas empezaron a anhelar otras cosas. Miraban con nostalgia los coches de viajeros que cruzaban el lugar. Un hombre y una mujer, quizá, con equipaje. A veces nos cruzábamos con las partidas de caza de la mansión. Henrietta y Rosalind mostraban un interés quizá excesivo por los invitados. Y llegó el momento en que, primero Henrietta y después Rosalind, se fueron. Y aunque desde luego sé que están bien y felices y volverán pronto, a veces me inquieto. Me gustaría tener noticias suyas. Ahora que ha visto las imágenes, señor Gould, ¿puede decirme algo más? Él evitó su mirada. Nada más por ahora, me temo, admitió, pero me gustaría llevarme una de estas instantáneas. Esta, si no le importa. Ella la recortó con dedos cuidadosos. Me gustaría muchísimo conocer al marido de Henrietta, si es que de verdad está casada, dijo. Y Rosalind, si pudiera recibir tan solo unas líneas suyas, si pudieran volver aunque fuese un par de días y pudiéramos caminar de nuevo por la calle del pueblo a las 11:30, para que la gente nos mirase y dijera lo de siempre.
Creo que descansaría. Creo que se me irían estos dolores que a veces siento en el corazón y que el doctor Capper no entiende. Por un instante brilló en sus ojos algo que no debería asomar en la mirada de una mujer en su sano juicio. Gould se puso en pie. «Veré qué puedo hacer», prometió con jovialidad. «Estoy seguro de que, si lo supieran, vendrían». «Tiene usted razón», declaró. «Si lo supieran». «Debe ayudarme, señor Gould. ¿Lleva usted las fotografías? Henrietta no podría pasar inadvertida. La encontrará». «Estoy casi seguro», convino, «de que la encontraré». Gould caminó con cierta tristeza por las vacías calles en dirección a la posada. Al llegar bajo el arco de entrada, se detuvo un instante para observar el tiempo. La lluvia, esa lluvia que en Devonshire dicen que no cuenta, caía ahora en oleadas de humedad implacable. Había charcos por todas partes y un ondulante reguero de agua corría junto al bordillo. Luego regresó al interior, se inclinó hacia el mostrador del bar y pidió un horario de trenes. «¿Se nos va, señor Gould?», preguntó la patrona. «Puede que me ausente un par de días hasta que mejore el tiempo», explicó Gould. Ella lo miró con cierto recelo. «¿No le gustan nuestras brumas de Devon?». «Las encuentro», admitió, «casi tan malas como la lluvia». A las 2 de la tarde del día siguiente, Gould se presentó sin previo aviso en el despacho de uno de sus subordinados en Scotland Yard. Fue recibido con buen humor, aunque con cierta sorpresa, por un gordo y afable hombre que ocupaba el asiento de la autoridad. «Hola, Gould. Aún no se le ha acabado el permiso. El mal tiempo y un pequeño asunto de curiosidad me han traído a la ciudad por un par de días», explicó. «¿Quién lleva el caso de la mujer silenciosa?» «Mona Cross, creo que se hacía llamar». El inspector consultó un registro. «Joe Bates», dijo. «Está aquí ahora. ¿Quiere verlo?» Gould asintió. Hizo sonar un timbre. Al poco se presentó un hombre fornido, de aspecto capaz, en su primera madurez, que saludó cordialmente a Gould. «El señor Gould quiere saber del caso Mona Cross», explicó el inspector. «Póngale al tanto, resumido, por encima». El recién llegado asintió. «Mona Cross, soltera, viuda o vaya usted a saber qué, guapísima, unos 30 años, viviendo sola, piso pequeño en Marylebone. Un tal Jackson, abogado, de reputación poco clara, apareció allí una noche con un tiro. Un vecino oyó el disparo y llamó a un policía. La mujer no dijo palabra. El hombre parecía morirse. A la mujer la llevaron a la cárcel de Wandsworth. No respondió a una sola pregunta, ni abrió la boca. Ha comparecido ya 2 veces, pero han aplazado el caso en ambas ocasiones. La primera para ver si el hombre sobrevivía, la segunda para ver si estaba en condiciones de declarar. Precisamente esta mañana temprano han comunicado que el hombre estaba bastante restablecido como para hacer una declaración. Yo pensaba ir para allá hacia las 4. «¿Le importa que me ocupe yo?», preguntó Gould. «En absoluto, señor», respondió el otro, que era su subordinado. «Está en el Hospital San Pablo, sala 234». Gould pasó 1 hora más en el Yard consultando algunos antecedentes. Poco después de las 4 se presentó en el hospital y fue conducido a la sala donde se trataba a Jackson. Una enfermera colocó una silla junto a la cama. «Un caballero de Scotland Yard ha venido a hablar con usted, señor Jackson», anunció amablemente.
Se siente con fuerzas hoy, ¿verdad? Sí, para eso estoy bastante bien, admitió el paciente. Los dos hombres se miraron. Gould vio el despojo de un hombre de talla mediana, rasgos flojos y ojos taimados. La enfermedad había sacado a la vez lo peor y lo mejor de él. Lo había librado de la grosería de la buena vida en exceso, pero le acentuaba una cierta malicia en la expresión. Recuerde, por favor, empezó Gould, que vengo de Scotland Yard. Le diré que allí ocupo cierto puesto de autoridad. Entiendo que ya está prácticamente fuera de peligro, y dado que la mujer en cuyo piso se le encontró ha sido retenida durante algún tiempo, si no hay motivos suficientes para ello, las autoridades consideran que debería ser puesta en libertad. El enfermo se humedeció los labios. Miró la libreta que Gould tenía en la mano. Le puedo dar motivos sobrados para retenerla, dijo. Para empezar, el disparo. No se precipite, pidió Gould. Déjeme decir una palabra. Quiero que entienda que en Scotland Yard tenemos su expediente completo. Parece que ha bordeado usted el peligro y el desorden alguna que otra vez, y su historial con mujeres no es precisamente agradable. ¿Y qué tiene que ver eso con...? Alto, interrumpió Gould. No se altere, señor Jackson. Eso le viene mal en su estado y situación. Escúcheme. Entre otras cosas, hemos sabido que usted se ha encargado, y no se ofenda si digo, del trabajo sucio de cierto personaje importante que vive en Devonshire. Sí, ya veo que le sorprende, pero lo sabemos. Y barajamos la idea de que su visita a la señorita Mona Cross, creo que así se hacía llamar, pudo ser en nombre de ese caballero, solo que por desgracia usted se excedió un tanto por su cuenta. Ha estado hablando, murmuró Jackson. En realidad, prosiguió Gould, apenas ha abierto la boca, pero parte de su historia ha salido a la luz. Ahora no le hablo en calidad oficial, pero no me importa decirle que me gustaría obtener de usted una declaración en la que conste que encontró a la mujer muy angustiada, que las noticias que llevaba no eran alentadoras, que ella amenazó con pegarse un tiro y que usted, naturalmente, trató de quitarle el arma, como haría un hombre valiente, y que en el forcejeo se disparó y usted resultó herido. Me da la sensación, señor Jackson, de que ese relato puede venirles bien a todos los interesados. El hombre se quedó mirando al techo. Redáctelo, decidió al cabo. Lo firmaré. Al salir del hospital, Gould se dirigió a una dirección de Sloane Street. Un impecable mayordomo lo introdujo en un lujoso despacho tan discreto como atractivo. Al poco entró un hombre alto, vestido con escrupuloso esmero. Miró inquisitivamente a Gould. «Soy Sir Martin Wright», anunció. «¿Qué puedo hacer por usted?» «Soy Gould, de Scotland Yard, y he venido a hacerle unas preguntas relativas al asunto del tiroteo en Halsey Street acontecido hace algún tiempo». Sir Martin permaneció un segundo como petrificado. Sintiendo los ojos del detective sobre su persona, hizo un esfuerzo por recobrarse. «¿De qué demonios está hablando?», exigió. «¿Qué tiroteo?».
Un abogado llamado Jackson fue encontrado herido de bala en casa de una dama que se hacía llamar Mona Cross, pero cuyo verdadero nombre es Henrietta Drysdale, explicó Gould. Creo que el abogado iba en calidad de agente suyo de usted a hacer ciertas proposiciones a la señorita Drysdale de su parte de usted. Si prefiere no tratar ahora del asunto, Sir Martin, espere entonces a su citación. Le adelanto que no vengo en función estrictamente oficial, aunque supongo que mi posición en el Yard le es conocida. Por el amor de Dios, pregunte lo que quiera, exclamó Sir Martin, dejándose caer en su sillón. Casi me aliviaría que toda la historia saliera en los periódicos, aunque me arruinase. He aguantado cuanto he podido. Supongo que Henrietta me ha delatado. La señora, respondió Gould, posee ese atributo común a las más maravillosas de su género. Peca por exceso de fidelidad invencible. No ha abierto la boca. Otros han descubierto la verdad y por deferencia a ella han vacilado en servirse de ella. Sepamos lo peor, insistió Sir Martin. Esta es mi historia. Éramos vecinos en Devonshire y le juro que mujer más hermosa que Henrietta no ha existido. Yo me habría casado con ella, pero entonces yo no tenía un penique. Los intereses de las hipotecas de Wright me tenían ahogado. Apenas podía sostener la finca ni mantener un tren de vida digno de mi apellido. Siendo diputado por la circunscripción, me vine a Londres. Entré en los consejos de administración de algunas compañías, obtuve un pequeño puesto en asuntos exteriores y poco a poco he ido ascendiendo. El trabajo, las relaciones, la prudencia en las inversiones, todo parecía abrirse paso en mi vida. He escalado con esfuerzo y sigo ascendiendo sin parar. La tentación de consolidar ese ascenso con un matrimonio ventajoso que me asegurara no solo afectos, sino también posición y recursos, era demasiado fuerte. Debí casarme con ella, desde luego. Cuando la hice venir a Londres, esa era mi intención, lo confieso. Pero después me detuve a pensar, ¿qué futuro me esperaba al unirme a una mujer deslumbrante? Sí, pero sin fortuna ni influencia. Un hombre en mi situación no podía permitirse unirse a la sola belleza. Se me ocurrió, bueno, lo que habrán pensado hombres mejores y peores que yo. Disfrutar de su compañía sin echar por tierra mi porvenir. Ingresé un dinero en el banco y envié a Jackson tratando de llegar a un arreglo. Esa es, cuando menos, una historia franca, Sir Martin, admitió Gould. Seré igual de franco. Esos hechos han caído en mis manos. Soy prácticamente el segundo al mando en nuestro departamento del Yard y tengo toda la autoridad necesaria. En este momento estoy de vacaciones. Preferiría seguir estándolo. Quisiera hablarle como Nicholas Gould a Sir Martin Wright. Puedo lograr la puesta en libertad de Henrietta Drysdale en 3 días, basándome en la declaración que tengo de Jackson. Deme su palabra de honor de que se casará con ella y asunto zanjado, sin ruido. Sir Martin se levantó, se acercó a Gould y apoyándole una mano en el hombro, lo miró de frente. «Dios mío, hombre, ¿habla usted en serio?», exclamó. «Completamente». Se estrecharon la mano. Gould tomó su sombrero.
Si tengo suerte, dijo, en 3 días encontrará a la señorita Henrietta en Ryde. Gould esperó al día siguiente para visitar Wandsworth, llevando consigo la Orden de Libertad. Sintió casi un sobresalto cuando la alcaide condujo a la llamada Mona Cross a la triste sala de visitas. Su belleza le cortó la respiración, aunque era la belleza de un rostro yerto. Le sonrió con dulzura, pero no dijo nada. Desde que llegó no ha salido una palabra de sus labios, dijo la alcaide. Si nos deja solos, prometió Gould, me hablará. Va contra el reglamento, objetó ella. Gould mostró la orden de libertad. El asunto está concluido, dijo. El hombre que recibió el disparo admite que forcejeaba por quitarle el revólver. Henrietta Drysdale se estremeció. Cuando se cerró la puerta, lo miró. Fue la primera vez en 2 meses que rompió su silencio. «Pero eso no es verdad», exclamó. «Va a serlo», aseguró Gould. «Jackson lo ha jurado y ha firmado la declaración. Lo ha hecho para librarse de un mal mayor. Puede que no sea la verdad, pero es justicia». «¿Quién es usted y cómo sabe todo esto?», preguntó. «Es una larga historia. Aún así le traigo buenas noticias. Déjeme verla». «¿Verme?», repitió extrañada. Él le tomó las manos. «Henrietta Drysdale. Me gusta su rostro. En él veo lo que es debido. ¿Es usted lo bastante generosa como para perdonar?». «Creo», suspiró, «que todas las mujeres saben hacerlo, incluso con demasiada facilidad». «¿Perdonará a Sir Martin y se casará con él?». Ella empezó a temblar. Entonces aquellos ojos que ya antes le habían parecido maravillosos se volvieron más maravillosos aún al brillar en ellos las lágrimas. «No necesito insistir en eso», continuó, «pero hay algo más importante. Su hermana, Adelaida, está perdiendo la razón. La soledad le ha minado la salud. Debe regresar con ella cuanto antes. Sir Martin irá allí a buscarla». «¿Pero quién es usted?», insistió. Él desvió la pregunta con un gesto. «Y ahora, Rosalind». La mujer se estremeció. «Me da miedo pensarlo», murmuró. «También ha sido culpa mía. Rosalind es más joven que yo». «¿Llegamos tarde?», preguntó él. «No, salvo que haya muerto de hambre», respondió Henrietta. «Rosalind es aún más orgullosa que yo, más que la propia Adelaida. Vive en habitaciones aparte porque Martin tenía pánico de que la vieran en mi piso. Está intentando abrirse paso en el teatro». «Deme su dirección», pidió él. Ella garabateó en el dorso de un sobre que él le acercó. Él se lo guardó en el bolsillo y tomó el sombrero. «¿Pero quién es usted?», repitió cuando él se volvía hacia la puerta. «Pues», respondió con buen humor, «estas semanas no soy nadie. Soy un hombre de vacaciones en Devonshire con un Ford y un perrito. Me cansé de esperar el buen tiempo, así que, como ve, me he venido unos días a la ciudad a hacer de entrometido. Nos veremos en Ryde». Dejó un sobre la mesa. «Dinero para su viaje», anunció. «Viene de Adelaida».
Su otra visita amenazaba con ser la más trágica de las tres. Se le cayó el ánimo al ver el barrio. Después recibió el saludo efusivo de una casera teñida de rubia. Subió una angosta escalera, con una tirilla de alfombra raída y olores cargados, y subió más y más, hasta el 5.º piso, donde llamó a una puerta que era una tabla. Una voz ahogada le dio paso y entró. No había muebles en la estancia, aparte de un camastro de hierro y un lavamanos, unas alcayatas en la pared y una silla de Aeneas, claramente coja. De rodillas ante un pequeño baúl que estaba preparando, se incorporó la tercera de las hermosas hermanas de Wright, y al verla pensó cuán hermosa era. Algo que ella percibió, y un leve rubor asomó a sus mejillas, hasta entonces algo pálidas. —¿Quién es usted? —preguntó lo más fríamente que pudo. —Un amigo —aseguró él. —Bien sabe Dios que me hace falta —clamó ella. —¿A dónde va con ese baúl? —preguntó Gould. —Al infierno —contestó. —Aceptaré la figura —observó con placidez—, pero ¿a qué distrito en particular? Voy a salir con una compañía de gira a Blackpool bajo la dirección del señor Mason —confesó con amargura. Si conoce al señor Mason, sabrá lo que eso significa, y si no lo conoce, tendrá que aceptar lo que le digo, que me voy al infierno. Me parece, replicó él, que he llegado justo a tiempo. Ella lo miró con atención. —¿Seguro que es usted un desconocido? ¿En busca de qué? —preguntó, desconfiada y asustada. —En absoluto —repuso Gould—. Soy un ya viejo amigo de su hermana Adelaida y un nuevo amigo de su hermana Henrietta. He estado en el mismo Wright hace 48 horas. Volveré allí en unos días. Usted llegará antes. Mire, continuó dejando otro sobre la mesa. Aquí hay dinero para su cuenta, ya que seguro que la casera querrá que pague antes de irse, y para sus gastos hasta Wright, y, añadió con cierta disculpa, para un vestido nuevo. Ella se sentó en la cama, con las manos planas a ambos lados. —¿Qué quiere decir? —preguntó sin aliento. —Quiero decir —explicó—, que soy de esa clase de personas que de vez en cuando parece que caen de las nubes, de los que vienen a enderezar las cosas, ¿entiende? No tiene por qué creer en mí, salvo si lo considera. Ahora, en serio, señorita Rosalind, ¿me está escuchando? Sí, susurró. Y quiero creer en usted, dijo esperanzada. Su hermana Adelaida es la criatura más trágica del mundo. Ha perdido casi el juicio y cree que solo ha extraviado sus direcciones por un tiempo. No imagina que ninguna de ustedes haya pasado apuros. Ustedes dos deben volver, no como penitentes, sino triunfantes. ¿Tendría la bondad de ir mañana a Wright? Por supuesto, dijo con un leve sollozo. ¿Podría existir en el mundo algo más maravilloso que volver a la Casa Roja en paz y a salvo? Me iría como ayudante de cocina al Wright Arms antes que enfrentar lo que he enfrentado aquí. Eso no le va a hacer falta, aseguró él. Mañana saldrá en el tren de las 11. Su hermana Henrietta estará allí al día siguiente. ¿Quiere decir que van a ponerla en libertad?, titubeó. No solo eso, replicó,
sino que Sir Martin va a casarse con ella. ¿Puedo dejarla aquí segura? ¿Me da su palabra de que tomará mañana el tren de las 11? En ese sobre encontrará usted todo el dinero necesario. Oh, lo prometo, pero tiene que decirme quién es usted. ¿Qué puedo decir? ¿Sabe usted de qué me ha salvado? Dijo con los ojos anegados en lágrimas. Le temblaban los labios. Gould sintió de pronto una rara emoción. Tomó el sombrero. Nada más absurdo le había sucedido jamás. Con todo, inclinó muy bajo la cabeza al besarle la mano. Señorita, dijo, no soy más que un hombre de vacaciones, con un perrito y un viejo coche, detenido por el mal tiempo. Así que, como le dije a su hermana, me he vuelto entrometido. ¿Me fallará mañana? ¿Fallarle? Repitió. Nunca. 3 días después, las brumas se habían disipado. El sol lucía sobre el pintoresco pueblecito de Ryde, de rojos y pintorescos tejados. Eran las 11:30 y había el acostumbrado ajetreo de media mañana en las calles limpias y silenciosas. Las verjas de la Casa Roja se abrieron de par en par y salieron las 3 hermanas. La señorita Adelaida, tan airosa como siempre, caminaba en medio. A su izquierda, Henrietta, a su derecha, Rosalind. El peón de caminos se apresuró a cerrar tras ellas, quitándose el sombrero con un ademán. El señor Berry, el ferretero, abandonó el mostrador para dejarse ver en el umbral de su tienda cuando pasaron. El señor Farrow, con el cuchillo en la mano, se lanzó a la acera. «Buenos días, señor Berry», dijo Adelaida con gracia. «Entraremos luego a verlo, cuando hayamos hecho nuestras compras con el señor Farrow». «Será para mí un honor recibirlas, señora y señoritas», declaró el señor Berry. «Ryde vuelve a ser Ryde». Adelaida sonreía radiante. Rosalind se quedó un instante atrás. Tenía una motita de polvo en el ojo. Henrietta se agachó a recoger un pañuelo que se le había caído. Luego reanudaron la marcha. El médico, desde la acera de enfrente, alzó la mano, saludando. El veterinario, montado en un potro, apenas logró dominarlo lo suficiente para quitarse el sombrero y arriesgar una palabra de bienvenida. El señor Sparrow, el sastre, con la cinta métrica aún en el cuello, se acercó tímidamente a hacer sus reverencias. Desde el acogedor salón bar, la señora Delbridge se apresuró al patio a tiempo de hacer una reverencia. «¿Ya ven?», señaló Adelaida con triunfo. «Cuánto se alegran todos de que hayan vuelto. Ahí está el señor Farrow, listo para nosotras. Debe elegir con cuidado esta mañana, Henrietta, porque Martin viene a almorzar». Un Ford maltrecho subió jadeando la cuesta del pueblo. Junto al conductor iba un perrito blanco. Entonces, por un momento, 2 de las hermosas hermanas de Ryde vacilaron en aquel grácil avance. Se apartaron hacia el centro de la calle. Gould descendió. Él también se unió al homenaje. Con un instinto poco inglés y sin embargo súbitamente natural en él, inclinó el sombrero en la mano y besó con respeto la punta de sus dedos. «¿Conocen a este caballero, queridas?», preguntó Adelaida, dándole ella también la mano. «Pero ya veo que sí. Fue tan amable conmigo cuando ustedes estaban fuera, tan interesado en oír hablar de su próximo matrimonio, Henrietta, tan comprensivo porque por unos días extravié sus direcciones y no pude tener noticias.
Señor Goat, debe venir a tomar el té con nosotras cualquier día. Usted y ese perrito encantador. Nicholas Goat hizo sus reverencias y volvió a subir al coche. Algún día, señorita Drysdale, me encantará ir, dijo, pero por estos parajes ahí no soy más que un transeúnte. Y las hermosas hermanas de Wright prosiguieron su camino, pero una de ellas llevaba tristeza en el corazón. Fin. Epílogo. Y así, bajo el sol recién aparecido tras días de lluvia, Wright volvió a contemplar a sus 3 hermanas caminando juntas, como en los tiempos en que eran orgullo del pueblo. Las verjas de la Casa Roja se abrieron para ellas, y cada vecino salió a saludar con respeto y admiración. Todo parecía restituido: la belleza, la dignidad, la armonía. Pero tras aquel resplandor quedaba una sombra, porque aunque los rostros sonrieran y los saludos resonaran cálidos, uno de esos corazones llevaba consigo una pena callada. Nadie, salvo acaso el atento Goat, habría podido adivinarlo. Y sin embargo, estaba allí, latiendo entre los pliegues de la gracia y la compostura. Las hermosas hermanas de Wright habían regresado, sí, pero no todas volvieron intactas. En aquella procesión elegante había, además de triunfo, una tristeza que nadie se atrevió a nombrar. El autor no precisa cuál de las hermanas lleva tristeza en el corazón. Así que vamos a pensar. Quizá Henrietta es la que más probablemente carga esa tristeza. Ha pasado por la humillación de la cárcel. Ha guardado silencio absoluto por fidelidad a Sir Martin y ahora queda salvada solo a cambio de un matrimonio que no es tanto una elección como una imposición. Sí, recupera el honor, pero a costa de aceptar a un hombre que antes la negó. Esa contradicción de amor viejo, orgullo herido y un destino forzado pesa en su interior. Rosalind también podría ser ella, rescatada in extremis de una vida degradante, vuelve al hogar, pero con la conciencia de lo cerca que estuvo de irse al infierno. Su tristeza sería la memoria de esa caída que la hará sentirse distinta a como era antes. O Adelaida, menos probable, aunque no imposible. Recupera a sus hermanas, pero sigue marcada por los momentos de soledad y angustia y por la fragilidad de su mente. Muchas gracias por su atención. Pueden encontrar más relatos de este autor en la lista de reproducción del canal, así como de otros autores. Les agradecería si dejan un like, un comentario y se suscriben para seguir compartiendo estas historias. Nos vemos en el próximo relato.